Marcus Rodríguez había soportado los 6 meses más brutales de su vida para llegar a este momento. Solo 22 de los 140 candidatos iniciales habían sobrevivido al infernal entrenamiento BUD-S, considerado el más devastador del mundo militar. La Semana del Infierno había quebrado a hombres que se creían invencibles, pero Marcus había resistido cada golpe, cada humillación, cada momento en que su mente le gritaba que se rindiera. Ahora, vestido con su uniforme de gala inmaculado, estaba a segundos de convertirse oficialmente en un Navy SEAL de élite. Su madre, Carmen Rodríguez, había viajado desde su pequeño apartamento en East LA para verlo graduarse, llevando el mismo vestido negro que había usado para el funeral de su esposo 3 años atrás, porque era el único vestido formal que poseía. Carmen trabajaba 16 horas diarias limpiando oficinas para costear los gastos básicos de la familia después de que su esposo muriera en un accidente laboral sin seguro. Había sacrificado todo por el sueño militar de Marcus. Vendió su auto, trabajó turnos dobles e incluso se saltaba comidas para enviarle dinero durante el entrenamiento. Lo que Marcus nunca le había contado a nadie, ni siquiera a sus compañeros de entrenamiento más cercanos, era el tatuaje que llevaba grabado en el pecho, justo sobre su corazón, el retrato detallado de su madre con las palabras «Mi héroe verdadero», escritas en español elegante. Se había hecho la pieza artística un año antes de alistarse, cuando Carmen había trabajado 3 empleos simultáneos para pagar su educación universitaria, que él había abandonado para servir a su país. Durante los meses de entrenamiento, Marcus había mantenido ese tatuaje completamente oculto bajo camisetas, uniformes de entrenamiento y cualquier prenda que pudiera cubrirlo. Los instructores eran conocidos por usar cualquier información personal como arma psicológica durante el entrenamiento, y Marcus no quería que el amor por su madre fuera convertido en otra herramienta de tortura mental. Había visto a compañeros quebrados emocionalmente cuando los instructores atacaban sus puntos débiles, y su madre era simultáneamente su mayor fortaleza y su vulnerabilidad más profunda. Sabía que revelar la profundidad de su devoción por Carmen podría ser usado para destrozar su resistencia psicológica en los momentos más críticos del entrenamiento. ¿Has vivido algo similar? Los comentarios están llenos de historias como esta. El comandante James Mitchell, veterano de 30 años con 3 despliegues en operaciones especiales, se preparaba para dirigir la ceremonia de graduación más importante del trimestre. Había presidido más de 50 ceremonias similares durante su carrera, pero esta promoción era especial porque había observado personalmente la transformación de estos 22 hombres durante los últimos 6 meses. Mitchell tenía fama de ser inflexible con los protocolos militares, pero también poseía una comprensión profunda del sacrificio familiar que representaba cada uniforme en esa ceremonia. Su propia madre había trabajado en una fábrica durante la Gran Depresión para mantener unida a la familia mientras su padre buscaba trabajo, y ese sacrificio maternal había moldeado su perspectiva sobre el honor y el deber durante toda su carrera militar. La ceremonia comenzó con la solemnidad característica de los eventos militares más significativos. Las familias observaban desde las gradas mientras los nuevos SEALs permanecían en formación perfecta, sus uniformes brillando bajo el sol californiano. Marcus podía ver a su madre en la tercera fila, lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras lo observaba con un orgullo que irradiaba desde cada fibra de su ser. Carmen había llegado en un autobús Greyhound que había tomado 36 horas desde Los Ángeles, porque no podía permitirse un vuelo, pero habría caminado 1000 millas para estar presente en el momento más importante de la vida de su hijo. Sus manos trabajadoras, marcadas por años de labor física, temblaban mientras sostenía una pequeña cámara desechable para capturar cada segundo de la ceremonia que representaba la culminación de todos sus sacrificios. Cuando llegó el momento de la inspección ceremonial individual, donde cada nuevo SEAL recibía personalmente sus insignias de manos del comandante Mitchell, Marcus sintió una mezcla de orgullo absoluto y nerviosismo inexplicable. El protocolo requería que los graduados mantuvieran la posición de atención perfecta, mientras el comandante realizaba una inspección visual de su presentación personal, asegurándose de que cada aspecto de su uniforme cumpliera con los estándares impecables exigidos a las fuerzas de élite. Mitchell se acercó a Marcus con la precisión militar característica, examinando cada detalle de su presentación. Insignias perfectamente alineadas, zapatos con brillo espejado, postura militar impecable que reflejaba meses de disciplina férrea inculcada durante el entrenamiento más riguroso del mundo. Fue entonces cuando algo completamente inesperado ocurrió. Una ráfaga de viento californiano sopló con fuerza inusual,
levantando ligeramente el cuello de la camisa militar de Marcus y revelando por apenas 2 segundos el borde superior de su tatuaje. El comandante Mitchell, con sus décadas de experiencia observando cada detalle, captó inmediatamente la imagen parcial. Pudo distinguir claramente parte del rostro femenino y algunas letras en español que sobresalían del cuello de la camisa. Su expresión militar neutral cambió instantáneamente. Sus cejas se fruncieron, y por primera vez en la ceremonia, su concentración se desvió completamente del protocolo establecido. Lo que pasó después cambió todo. Sigue leyendo. «Soldado Rodríguez», dijo el comandante Mitchell con voz que cortó el aire como una navaja. «¿Qué es eso que veo en su cuello?» Su tono llevaba la autoridad de 3 décadas de comando, pero también una curiosidad genuina que hizo que toda la ceremonia se detuviera abruptamente. El silencio que siguió fue tan denso que se podía escuchar el batir de las banderas americanas en las astas cercanas. Marcus sintió que su corazón se detenía mientras se daba cuenta de que su secreto más íntimo había sido descubierto en el momento más público y solemne de su vida militar. Los otros graduados permanecían en posición de atención, pero sus ojos se movían nerviosamente hacia Marcus, preguntándose si estaban a punto de presenciar la humillación pública de uno de sus compañeros en el día que debería ser el más glorioso de sus vidas. Carmen, desde las gradas, sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor cuando se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. No podía escuchar las palabras exactas, pero la tensión corporal de su hijo y la postura del comandante le dijeron que Marcus estaba en problemas graves. Después de todos los sacrificios, después de todas las noches sin dormir preocupándose por su seguridad durante el entrenamiento, después de vender todo lo que tenía valor sentimental para apoyar su sueño militar, parecía que todo se estaba desmoronando en el último momento. Sus manos apretaron la cámara desechable hasta que sus nudillos se pusieron blancos y comenzó a rezar silenciosamente en español, pidiendo que cualquier problema pudiera resolverse sin destruir el futuro de Marcus. «Señor», respondió Marcus con voz que intentaba mantener la compostura militar, pero traicionaba su nerviosismo extremo. «Es un tatuaje personal, señor. No viola ningún reglamento de presentación porque está completamente cubierto por el Uniforme Regulation, señor». Su respuesta fue técnicamente correcta, pero ambos sabían que la situación había trascendido las reglas técnicas y había entrado en territorio emocional y personal que no estaba cubierto por ningún manual militar. El comandante Mitchell había visto miles de tatuajes durante su carrera, desde símbolos patrióticos hasta recuerdos de batallas, pero algo en la expresión de Marcus y en la imagen parcial que había vislumbrado le decía que esto era diferente, más profundo, más personal que cualquier decoración corporal típica de soldado joven. «Soldado Rodríguez», continuó el comandante con voz que había bajado significativamente en volumen, pero había aumentado en intensidad. «Quiero que me muestre ese tatuaje. Ahora». Su orden resonó por todo el patio de ceremonias, creando ondas de shock entre las familias presentes y los oficiales que observaban. Nunca en la historia documentada de las graduaciones SEAL había ocurrido algo así. Una inspección personal tan íntima y potencialmente humillante durante una ceremonia oficial. Marcus sintió que cada par de ojos en el complejo militar estaba clavado en él, esperando su respuesta, juzgando su próxima acción, evaluando si tenía la fortaleza mental para manejar esta situación imprevista con la dignidad que se esperaba de un miembro de las fuerzas de élite. Con manos que temblaban imperceptiblemente, Marcus comenzó a desabotonar su camisa militar de gala. Cada botón se sentía como una eternidad mientras revelaba gradualmente la obra de arte que había mantenido oculta durante los meses más desafiantes de su vida. Los otros graduados observaban con una mezcla de solidaridad y alivio de no estar en su posición, mientras las familias en las gradas guardaban un silencio respetuoso pero cargado de tensión. Cuando finalmente abrió completamente su camisa, revelando el tatuaje en toda su gloria artística, el resultado fue inmediato y dramático. Un retrato increíblemente detallado y hermoso de Carmen Rodríguez, capturado con una habilidad artística que transformaba su rostro trabajado por la vida en una imagen de dignidad maternal absoluta, con las palabras «Mi héroe verdadero», elegantemente escritas debajo en caligrafía española perfecta. Miles de personas compartieron este momento. ¿Tú qué habrías hecho? El comandante Mitchell se quedó completamente inmóvil por lo que parecieron minutos, pero fueron probablemente solo segundos, estudiando cada detalle del tatuaje con una intensidad que hizo que Marcus se preguntara si había cometido el error más grande de su vida militar. El retrato mostraba no solo el rostro de Carmen,
sino también la historia de su sacrificio. Las líneas de cansancio alrededor de sus ojos que hablaban de noches trabajando turnos de limpieza. Las manos que habían sido artísticamente representadas con las cicatrices y callosidades de décadas de trabajo manual, y una expresión de amor incondicional que trascendía cualquier hardship que la vida hubiera puesto en su camino. Era una obra de arte que honraba no solo a una madre, sino a todas las madres que habían sacrificado todo por los sueños de sus hijos. Soldado Rodríguez, dijo finalmente el comandante Mitchell, su voz ahora completamente transformada, cargada de una emoción que sorprendió a todos los presentes. ¿Quién es esta mujer? Aunque la respuesta era obvia por el contexto, la pregunta llevaba un peso ceremonial, como si el comandante estuviera creando un momento oficial para honrar no solo a Marcus, sino a la persona representada en su pecho. Marcus enderezó su postura aún más, si eso era posible, y respondió con una voz que ahora sonaba clara y orgullosa. Es mi madre, señor, Carmen Rodríguez. Ella trabajó 3 empleos para pagar mi educación. Trabajó 16 horas diarias después de que mi padre muriera y vendió todo lo que tenía para apoyar mi sueño de convertirme en SEAL, señor. El comandante Mitchell se volvió hacia las gradas, localizando inmediatamente a Carmen por su resemblance con el retrato del tatuaje, y lo que hizo a continuación fue algo que nadie había visto jamás en una ceremonia militar formal. Rompió el protocolo completamente, caminó directamente hacia las gradas, subió hasta donde Carmen estaba sentada con lágrimas corriendo por su rostro, y le ofreció formalmente su brazo. «Señora Rodríguez», dijo con voz que ahora podía ser escuchada por todo el complejo gracias a los micrófonos ceremoniales, «¿me haría el honor de acompañarme para reconocer apropiadamente el sacrificio que usted ha hecho por su hijo y por todos nosotros?» Carmen, completamente abrumada y sin entender completamente lo que estaba sucediendo, tomó el brazo del comandante con manos temblorosas, mientras él la escoltaba dignamente hacia donde Marcus permanecía de pie. Esta historia se volvió viral por una razón. Lo que siguió fue un momento de humanidad pura que transformó una ceremonia militar rutinaria en un evento que sería recordado y compartido durante años. El comandante Mitchell dirigió a Carmen para que se parara directamente frente a Marcus, y entonces hizo algo completamente unprecedented. Se dirigió no a Marcus, sino a Carmen directamente. «Señora Rodríguez», dijo con voz que ahora temblaba ligeramente con emoción. «En mis 30 años de servicio militar, he visto muchos tipos de heroísmo. He visto soldados arriesgar sus vidas por sus compañeros. He visto actos de valor bajo fuego enemigo. He visto sacrificio en el campo de batalla. Pero el heroísmo que usted ha demostrado, trabajar múltiples empleos, sacrificar su comodidad personal, vender sus posesiones para apoyar el sueño de su hijo, ese es el tipo de heroísmo que hace posible todos los demás tipos de heroísmo». Marcus, todavía con su camisa abierta y el tatuaje visible, comenzó a llorar silenciosamente mientras escuchaba al comandante honrar públicamente a su madre de una manera que nunca había imaginado posible. Carmen, completamente abrumada por la situación, solo podía repetir «Gracias, gracias», en español mientras lágrimas corrían por sus mejillas. El comandante Mitchell entonces hizo algo aún más extraordinario. Tomó sus propias insignias de comandante de su uniforme, las más altas condecoraciones que llevaba, y se las colocó ceremonialmente en las manos de Carmen. «Estas insignias representan 30 años de servicio militar», le dijo, «pero usted se las ha ganado más que yo. Usted ha servido a su país, criando un hijo que estuvo dispuesto a dar su vida por la libertad de otros». Los que estuvieron ahí nunca lo olvidaron. La ceremonia que había comenzado como un evento militar estándar se había transformado en algo completamente diferente, un reconocimiento público del sacrificio familiar que hace posible el servicio militar. Los otros 21 graduados observaban con profundo respeto, mientras presenciaban algo que sabían que era histórico. Sus propias familias en las gradas comenzaron a llorar también, muchos reflexionando sobre sus propios sacrificios familiares y la manera en que el servicio militar afecta no solo al soldado, sino a todos los que lo aman. Carmen finalmente encontró su voz y dijo en inglés entrecortado, «Thank you for making my son strong. Thank you for giving him honor. He is my pride, but now I see he is your pride too». El comandante Mitchell decidió que este momento requería reconocimiento oficial adicional. Se dirigió hacia el micrófono ceremonial y anunció a toda la audiencia. «Damas y caballeros, hoy no solo estamos graduando a 22 nuevos Navy SEALs. Estamos reconociendo que detrás de cada soldado hay una familia que también sirve, que también sacrifica, que también da todo por su país.
El tatuaje que el ahora SEAL Marcus Rodríguez lleva sobre su corazón no es solo arte corporal, es un recordatorio de que el verdadero heroísmo a menudo viene de las personas que nunca llevan uniforme, pero que hacen posible que otros lo lleven con honor. Su discurso improvisado fue recibido con una ovación que duró varios minutos, mientras cámaras de familias capturaban un momento que sabían que era extraordinario. Marcus finalmente se acercó a su madre, todavía con el tatuaje visible, y la abrazó frente a todos los presentes de una manera que trascendía completamente el protocolo militar. «Mami», le susurró al oído en español, «siempre dijiste que te haría orgullosa. Pero eres tú quien me hace orgulloso a mí». Carmen respondió abrazándolo con la fuerza de todos los años de preocupación, sacrificio y amor incondicional. «Mi hijo, siempre supe que eras especial, pero ahora todo el mundo lo sabe también». El abrazo duró lo suficiente para que las cámaras presentes capturaran imágenes que posteriormente se volverían virales en redes sociales, simbolizando la intersección entre el servicio militar y el amor familiar que raramente se ve de manera tan pública y emotiva. La historia no terminó con la ceremonia. Los videos y fotos del momento se esparcieron rápidamente por las redes sociales, siendo compartidos millones de veces con comentarios de personas que se identificaban con la historia del sacrificio maternal. Carmen se convirtió en un símbolo no intencional de las madres trabajadoras que apoyan los sueños de sus hijos sin importar el costo personal. Marcus recibió ofertas de entrevistas de programas de televisión nacionales, todos queriendo escuchar más sobre la mujer que había inspirado tanto sacrificio y dedicación. El comandante Mitchell utilizó la historia como ejemplo en futuras ceremonias, recordando a nuevos graduados que el honor militar se extiende más allá del individuo para incluir a las familias que hacen posible el servicio. 6 meses después, Marcus fue desplegado en su primera misión operacional como SEAL completamente certificado. Antes de partir, visitó un estudio de tatuajes para agregar una línea más debajo del retrato de su madre. Honor gained, honor shared. Palabras que el comandante Mitchell había usado para describir su graduación. Carmen, por su parte, mantuvo las insignias del comandante en un lugar de honor en su pequeño apartamento, no como trofeos personales, sino como recordatorios de que su sacrificio había sido reconocido por aquellos que entendían verdaderamente su valor. Ella continuó trabajando para mantenerse, pero ahora lo hacía con una dignidad adicional, sabiendo que su trabajo había sido honrado públicamente por las Fuerzas Armadas más élite de su país. Marcus llevó el orgullo de ese momento a través de toda su carrera militar subsecuente. En cada misión, en cada momento de peligro, cuando necesitaba encontrar strength adicional para continuar, tocaba discretamente el área sobre su corazón, donde el retrato de su madre permanecía como recordatorio constante de por qué luchaba. Sus compañeros de unidad conocían la historia y respetaban profundamente tanto a Marcus como a la mujer cuya imagen llevaba. Carmen se convirtió en una figura casi legendaria dentro de la comunidad SEAL, representando el ideal del sacrificio familiar que sustenta el servicio militar de élite. El comandante Mitchell incorporó formalmente el reconocimiento familiar en futuras ceremonias de graduación SEAL, creando un momento dedicado específicamente a honrar a las familias que habían sacrificado para que sus hijos pudieran servir. La Carmen Rodríguez Family Service Recognition se convirtió en una tradición anual, donde una familia diferente era honrada cada año por su sacrificio excepcional. Carmen fue invitada a regresar cada año como representante honorario de todas las madres militares, un papel que aceptó con humildad pero también con orgullo profundo, entendiendo que su historia había creado un espacio permanente para honrar a familias similares. Años más tarde, cuando Marcus completó múltiples despliegues successful y fue promovido a rangos de liderazgo dentro de los SEALs, reflexionaba frecuentemente sobre cómo un momento de vulnerability personal se había convertido en una fortaleza que había beneficiado no solo a él, sino a countless otras familias militares. El tatuaje que había mantenido oculto por miedo a la exposición se había convertido en el catalizador para un cambio cultural dentro de las Fuerzas Armadas, creando mayor reconocimiento para las contribuciones familiares al servicio militar. Carmen, ahora en sus 60s, continuaba trabajando pero con menos intensity, finalmente capaz de reducir sus horas porque Marcus podía apoyarla financieramente como oficial militar establado. La historia del tatuaje se convirtió en parte del folclore oficial de los Navy SEALs, contada a nuevos reclutas como ejemplo de cómo el honor personal y familiar se intersecta con el honor militar. Marcus eventualmente se retiró del servicio activo después de 15 años de servicio distinguished,
pero su legacy continuó a través de la tradición que había establecido inadvertidamente. Carmen vivió para ver a su hijo no solo como un héroe militar, sino como alguien que había usado su experiencia para crear cambio positivo duradero dentro del sistema que habían servido con tanto sacrificio personal y familiar. Si esta historia te tocó el corazón, compártela para que otros vean que el verdadero heroísmo a menudo viene de aquellos que nunca reciben reconocimiento público, pero que hacen posible que otros sirvan con honor. Marcus y Carmen Rodríguez demostraron que cuando el amor familiar se encuentra con el honor militar, se crea algo más poderoso que cualquiera de los dos por separado. Un legado de servicio que trasciende generaciones y transforma no solo vidas individuales, sino sistemas enteros de recognition y respect.